Hola, hola, mi gente bonita, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy extasiada de tenerlos aquí, listos para un nuevo viaje por el fascinante universo del espectáculo turco. Espero que su día esté brillando con la intensidad de 1000 soles. Hoy prepárense porque vamos a profundizar, a bucear en las profundidades de la vida de una figura que no deja indiferente a nadie, el enigmático Kandemir. Sí, el mismísimo Kandemir, el hombre que nos robó el aliento en Nadie ama así. En esta ocasión, no nos conformaremos con rascar la superficie. Nos sumergiremos en las turbulentas aguas de sus confesiones más íntimas, aquellas que nos dejaron boquiabiertos, preguntándonos si lo que veíamos en pantalla era simple actuación o un reflejo de una realidad mucho más compleja. ¿Están listos para un festín de chismes jugosos, revelaciones impactantes y análisis perspicaces? Porque yo sí. Pero antes de desatar la tormenta de información que tengo preparada, les recuerdo que la familia de este canal sigue creciendo gracias a ustedes. Si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Aquí encontrarán los análisis más exhaustivos, las noticias más frescas, los chismes más candentes y los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas. No se pierdan ni un solo detalle. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, porque créanme, siempre tengo algo emocionante entre manos. Ahora sí, mis queridos chismosos, vamos al lío. Kandemir. Un nombre que evoca pasión, talento y un aura de misterio que lo convierte en uno de los actores más codiciados del panorama turco. Su presencia magnética en las telenovelas, su mirada penetrante y su habilidad para transmitir emociones complejas lo han catapultado a la fama internacional. Pero como suele suceder con las estrellas de su calibre, su vida personal se ha convertido en un tema de interés público, un terreno fértil para rumores, especulaciones y debates acalorados. Su papel en Nadie ama así fue el punto de inflexión en su carrera. La serie no solo conquistó al público turco, sino que se extendió como un reguero de pólvora por todo el mundo, generando una legión de fans que suspiraban por cada episodio. Y por supuesto, la química innegable entre Can y su CEO protagonista no hizo más que avivar las llamas de la especulación. Recuerdo vívidamente aquellos días. Las redes sociales estallaban con comentarios sobre la conexión palpable entre Can y su compañera. Los foros se llenaban de teorías sobre un romance secreto, alimentadas por miradas cómplices captadas en entrevistas, fotos robadas por los paparazzi y gestos sutiles que los fans interpretaban como señales inequívocas de un amor prohibido. Imagínense la tensión en el set. La presión constante de las cámaras. Pero Can, fiel a su estilo, se mantuvo hermético. Evadía las preguntas con una sonrisa encantadora, lanzaba respuestas ambiguas que dejaban más preguntas que certezas y jugaba con el misterio como un maestro consumado. Era evidente que disfrutaba del juego, que se sentía cómodo en esa ambigüedad que lo convertía en un personaje aún más fascinante. Durante meses, la incertidumbre reinó. Los fans se dividían entre aquellos que creían fervientemente en el romance y aquellos que lo negaban rotundamente. Pero en el fondo todos anhelábamos una confirmación, una declaración que pusiera fin a la especulación y nos permitiera vislumbrar la verdad detrás de la máscara del actor famoso. Y entonces, hace unos meses, el universo conspiró a nuestro favor. Una prestigiosa revista turca, conocida por sus entrevistas exclusivas y su acceso privilegiado a las figuras más importantes del país, anunció una entrevista explosiva con Kandemir. El silencio se rompería. La verdad saldría a la luz. La expectación era palpable. Cuando leí la entrevista, debo confesar que me quedé sin aliento. Can, por fin, se había decidido a abrir su corazón y compartir detalles íntimos sobre su relación, o mejor dicho, sobre sus relaciones, porque la historia era mucho más compleja de lo que imaginábamos. En primer lugar, Can admitió lo que muchos sospechábamos, durante el rodaje de Nadie ama así, si existió una conexión especial con su CEO protagonista. Describió la experiencia como un torbellino de emociones, una montaña rusa de sensaciones intensas. Reconoció que la química que veíamos en pantalla no era pura actuación, que había una atracción genuina, una conexión a un nivel profundo que trascendía lo profesional. Pero aquí viene el giro inesperado. Can aclaró que a pesar de esos sentimientos fuertes, nunca llegaron a formalizar una relación seria. ¿Por qué? Según sus propias palabras, ambos se encontraban en momentos muy diferentes de sus vidas, con prioridades y objetivos distintos. Además, la presión mediática era asfixiante, un muro que les impedía explorar la relación de manera natural, sin el juicio constante de la opinión pública.
Imaginen por un momento la situación. Dos personas atraídas mutuamente rodeadas de cámaras, micrófonos y periodistas ávidos de cualquier desliz. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada, interpretada y magnificada hasta el extremo. ¿Cómo construir una relación sólida en esas circunstancias? La tarea parecía titánica. Khan también confesó que la fama repentina lo había abrumado. Le costó adaptarse a la atención constante, a la falta de privacidad y a las expectativas imposibles que la gente depositaba en él. Reconoció que necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo y que no estaba preparado para asumir el compromiso de una relación seria. Pero la historia no termina ahí. Después de Nadie ama así, Khan tuvo otras relaciones sentimentales, algunas más públicas que otras. Una de ellas, con una famosa modelo turca, acaparó los titulares durante meses. Su romance fue un torbellino de viajes exóticos, cenas románticas y apariciones públicas deslumbrantes. Parecía una historia de cuento de hadas. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, era mucho más compleja. Khan reveló que esa relación fue un error desde el principio, una atracción basada en la superficialidad y la pasión desenfrenada. Admitió que ambos se dejaron llevar por la apariencia y que no se tomaron el tiempo de conocerse realmente. Con el tiempo, las diferencias irreconciliables salieron a la luz. Sus valores, sus intereses y sus objetivos en la vida eran completamente opuestos. La convivencia se convirtió en una batalla constante, una lucha de egos que los consumió por dentro. La ruptura fue inevitable. Khan describió el final de la relación como un proceso doloroso y traumático. Reconoció que se sintió decepcionado, frustrado y vulnerable. Pero también admitió que aprendió una lección valiosa, la importancia de buscar una conexión real, basada en la honestidad, el respeto y la compatibilidad. Khan también habló sobre la importancia de la comunicación en una relación. Confesó que en el pasado había tenido problemas para expresar sus sentimientos y que eso había afectado negativamente sus relaciones. Admitió que le costaba abrirse emocionalmente, que tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad y que prefería mantener una fachada de fortaleza. Pero con el tiempo, gracias a la terapia y al apoyo de sus seres queridos, aprendió a ser más abierto y honesto con sus parejas. Entendió que la comunicación es la base de cualquier relación sana y duradera, que es fundamental expresar las necesidades, los deseos y los miedos para construir una conexión profunda y significativa. Una de las confesiones que más me impactó fue cuando Khan habló sobre su concepto del amor. Dijo que para él el amor no se trata solo de pasión y romance, sino también de respeto, admiración, compañerismo y apoyo mutuo. Afirmó que busca una pareja que lo desafíe intelectualmente, que lo haga crecer como persona y que lo ame incondicionalmente, incluso en sus peores momentos. Khan reconoció que no busca una relación perfecta, sino una relación real, con sus altibajos, sus desafíos y sus momentos de alegría. Dijo que está dispuesto a trabajar duro para construir una relación sólida y duradera, pero que también necesita una pareja que esté dispuesta a hacer lo mismo. Y hablando de momentos difíciles, Khan también se sinceró sobre sus luchas contra la ansiedad y la depresión. Reveló que la fama y la presión constante lo habían afectado mucho y que en varias ocasiones se había sentido abrumado y sin esperanza. Admitió que le costó reconocer que necesitaba ayuda y que tardó en buscar tratamiento profesional. Pero una vez que dio el primer paso, descubrió un mundo de posibilidades. La terapia le ayudó a entender sus emociones, a manejar sus miedos y a desarrollar estrategias para afrontar el estrés. También aprendió a cuidarse a sí mismo, a priorizar su bienestar y a rodearse de personas que lo apoyan y lo quieren. Esta confesión fue especialmente importante porque ayudó a desestigmatizar los problemas de salud mental y a demostrar que incluso las personas famosas y exitosas pueden sufrir de ansiedad y depresión. Khan se convirtió en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que luchan con sus propios demonios internos, demostrando que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía. Además de sus confesiones sobre su vida amorosa y sus problemas de salud mental, Khan también habló sobre sus proyectos futuros. Anunció que estaba trabajando en una nueva serie de televisión y que tenía varios proyectos cinematográficos en mente. Expresó su deseo de trabajar en proyectos que tengan un impacto social positivo y que puedan inspirar a otros a ser mejores personas. En resumen, la entrevista de Kandemir fue una bomba de información. Nos reveló detalles íntimos sobre su vida amorosa, sus luchas personales y sus aspiraciones profesionales. Nos demostró que detrás de la fachada de estrella de telenovela,
hay un ser humano real, con sus virtudes y sus defectos. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al fin. Al de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las confesiones de Candemir. Vimos cómo manejó los rumores de romance con su CEO protagonista, cómo aprendió de sus errores amorosos y cómo superó sus problemas de salud mental. Un verdadero ejemplo de resiliencia y honestidad. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron las confesiones de Candemir? ¿Les sorprendió alguna de sus revelaciones? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse de nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Chao, chao.